buen día, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Hoy día quiero comenzar un poco distinto, con la siguiente frase del padre San Alberto Hurtado. De los políticos ha de venir un ejemplo de moralidad, honradez, sobriedad, trabajo y de consagración al bienestar nacional. Hoy día queremos conversar sobre esto con Juan Ignacio González, obispo de la diócesis de San Bernardo y administrador apostólico de Rancagua, quien además es abogado. Muchas gracias, monseñor, por estar con nosotros. Muy buen día, ¿cómo está usted? Buenos días, Miriam, buenos días a todas las personas del canal y sobre todo buenos días a tanta gente que nos estará escuchando y que tiene preocupación por estos temas, y son temas muy importantes. Esa frase que acabas de leer del padre Hurtado es maravillosa, y es lo que los chilenos esperamos de los que nos dirigen, lógicamente. Bueno, esa era mi primera pregunta, monseñor. Usted ha recibido muy buenas críticas por las reflexiones a la vida diaria que se han publicado en las redes sociales. Y hoy aparece una carta pastoral de su autoría que se llama Para actuar en conciencia ante las actuales decisiones cívicas. ¿Cree usted, monseñor, que nuestros parlamentarios, nuestros políticos, tienen que ver en este momento, les pesa sobre ellos la prudencia y sabiduría de quienes nos guían? Evidentemente que sí. Yo pienso que estamos en un momento único de la historia del país, parecido al cambio que se produjo el año 25, cuando pasamos de facto, o pasamos primero se pasó casi de facto a un régimen parlamentario, a un régimen presidencial, con el cambio de constitución que promovió don Arturo Alessandri. Después, un periodo similar y parecido a la constitución del año 80, hecha durante un gobierno no democrático, por así decirlo, en vista de todo lo que había sucedido en el país. Y ahora, 40, 50 años después, de nuevo, nos planteamos la misma cuestión. Algunas veces pensando en estos días en las grandes naciones, por ejemplo, Estados Unidos. Un tiempo los chilenos quizás no sabemos que estuvimos casi equiparados con Estados Unidos en muchas cosas. Se pensaba que en la segunda mitad del siglo XIX que Chile podría llegar a ser una nación parecida a los Estados Unidos. Bueno, tienen una constitución con sus reformas. Nosotros ya tenemos, además de las constituciones del inicio de la independencia, que son varios reglamentos constitucionales, constituciones, tendríamos tres grandes constituciones, la del 33 hecha por Portales, la del 25 hecha en tiempo de Arturo Alessandri, la del 80 hecha en tiempo de Augusto Pinochet, y ahora tendríamos una nueva constitución hecha en tiempo de quizás no sabemos quién, pero y a mí me hace pensar todo esto y me hace reflexionar personalmente, y también me hace hacer que los demás reflexionen. Pero como yo soy obispo y no estoy llamado a dar soluciones en el ámbito de la política, porque además hay muchas soluciones, he pensado que lo que mejor que podíamos hacer era dar grandes luces y principios para un cristiano desde la doctrina social de la Iglesia, que es como el enfoque que tenemos. Y la carta, que precisamente lo que busca, como dice su nombre, es elementos para actuar en conciencia. Cada uno de nosotros se forme un juicio en la circunstancia actual y la que vendrá después, no sabemos cuál va a ser, sobre qué conviene para Chile, qué conviene, qué hay que preservar, qué se puede cambiar, cuáles son elementos que deben permanecer y cuáles son elementos que se pueden desechar, como ya ha pasado en otros momentos de cambio constitucional. Bueno, respecto a lo que usted dice, obviamente estamos hablando, para dejarlo más sincerado, sobre el tema del plebiscito que se nos viene ahora en octubre, ya sea en octubre porque las condiciones sanitarias estén, o ya sea más adelante, pero va a ser, ¿no es cierto? Sí. Ahora, Sí. usted habla ahí, dice, acaba de comentar, de que ustedes, la idea suya al elaborar esta carta es que los cristianos, sobre todo, ¿no? Podamos tener elementos de discernimiento para actuar en conciencia. Cuénteme, ¿cuáles son aquellos elementos de fondo
porque la carta tiene 17 o 18 páginas, pero para resumirla, ¿cuáles serían Sí, los elementos de fondo donde un cristiano debe fijar su atención para decidir? Comentémoslo un poco, por favor. sí. Mire, la primera idea es saber en la vida qué tiene uno y qué puede tener uno. Es decir, las decisiones se refieren a hechos concretos y las decisiones éticas y morales también, no son in genere. En general, yo quiero el bien, sí, todo el mundo. Pero aquí estamos enfrentados, como lo digo al inicio de la carta, a una realidad muy peculiar. No es que se nos esté preguntando a nosotros si usted quiere que estos principios queden en esta carta, que estas normas queden en esta carta fundamental. No, se nos está preguntando ahora, en esta circunstancia, ¿usted desea que hagamos una nueva carta y cómo quiere que la hagamos? Ahora, nadie nos ha dicho qué es lo que va a haber dentro de la carta, ni tampoco lo sabemos. Por lo tanto, el juicio de certeza, como digo en la carta, no se puede hacer con absoluta claridad, porque es distinto que a mí me pregunte por una carta fundamental donde ya están escritas las cosas fundamentales. Por ejemplo, un pequeño ejemplo. En la Constitución que hoy día tenemos, ya se dice la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. En la Constitución que se propuso al final del gobierno de la presidenta Bachelet, que quedó presentado ahí en el Parlamento, que lo estuve repasando, se dice, la familia en sus distintas formas es el núcleo central de la sociedad. ¿Qué implica las distintas formas? No sé, puede significar aceptar la familia que no está basada en el matrimonio, por ejemplo, las uniones entre hombre y mujer, lo que hoy día llamamos uniones de hecho, pueden significar que alguno crea que familias son personas del mismo sexo, puede decir, todo eso va a quedar en la Constitución. Ya está puesto en el proyecto de Constitución elaborado en los últimos semanas, meses del gobierno anterior. Entonces, el punto interesante es saber qué tenemos, qué significa lo que tenemos en esto y en muchas otras cosas más, en la vida, etcétera. Y qué es lo que va a haber, qué es lo que es precisamente lo que no sabemos, porque como todos conocemos, después de este proceso de votación, tiene que ir un proceso para elegir a los que van a hacer la Constitución, que tienen un año. ¿Qué van a poner y qué van a sacar? ¿Y quiénes Está, van a como lo ser los dije, elegidos? ¿y quiénes van a ser Yo los creo que elegidos? Todos eso esos es son como los elementos fundamental. de discernimiento. Y que me digan a mí, mire, lo pongo yo ahí porque es un elemento moral para mí muy importante, decir una hoja en blanco, bueno, es como decir, bueno, y nos olvidamos de portales para adelante de todo, partimos de nuevo, la patria partió de nuevo. Bueno, son todos elementos que uno tendrá sus ideas. Pero entonces, ¿qué se trataba? De decir, mire, fíjese en algunos aspectos que le puedan servir a usted para pensar. Primero, aspectos fácticos, que aquí van a cambiar las cosas. O sea, algo que tenemos, que puede que le guste, no le guste, quiera cambiarlo, y algo que no tenemos, pero que vamos a tener y que no conocemos qué es lo que es. El ambiente que hay, las corrientes de pensamiento actuales, las corrientes de pensamiento de los políticos que nos rigen, de las autoridades que nos rigen, el ambiente general de la cultura, a mí me tiene que hacer pensar. Como me escribió alguien después de la carta, me dijo, oiga, me dijo, padre, entonces, para mi modo de ver, me dijo, todo lo que anda dando vuelta por el aire en materia de cultura y que son muchas cosas contrarias a la fe cristiana, van a entrar en la Constitución. Bueno, le dije yo, esa es una posibilidad. Y ahí está el juicio que uno tiene que armarse. Eso es lo que quiero que la gente capte. Aquí no hay una toma de posición de la iglesia o mía. Simplemente pensemos, porque estamos en un momento muy delicado. Ya, entonces es fundamental que esta carta llegue a la más cantidad de personas posible. Habría que Sí, tratar de publicarla, de hacerla viral, como dicen ahora, ¿no? sí, sí. Porque ya es importante, yo creo que la gente en este minuto se está preocupando más de el si queremos o no queremos la nueva constitución, si rechazo o apruebo, y la cosa se queda ahí como por encima. No estamos entrando en la profundidad que usted propone en esta carta, ¿no? Evidentemente que está pasando eso, Miriam. Está pasando eso. O sea, la política se está comiendo
la filosofía, por así decirlo, el pensamiento. Y esto, que es una cosa que en la historia de Chile ya es muy conocida, es cosa de estudiar un poco, nos puede llevar a un momento más difícil que el que podemos estar pasando ahora. Entonces yo llamo a los cristianos, a los hombres y mujeres de buena voluntad, a fijarse en aspectos que pueden ser muy sencillos, pero que son importantes. Primero, fíjate tú una cosa interesante, los mandamientos. Qué interesante, los mandamientos tienen un aterrizaje social. No eran simplemente leyes religiosas que Dios entregó al pueblo de Israel hace miles de años. No, tienen un aterrizaje social. El amor al prójimo, el no matarás, el no robarás, el no fornicarás, el amor a Dios, en primer lugar, ¿no es cierto? El honrar padre y madre, tiene todo un aterrizaje social en las leyes, en las costumbres, en las maneras de vivir nuestras. Y cada uno tiene que pensar, estas cosas fundamentales para mí, para mi familia, para mí, ¿van a quedar aquí reflejadas de alguna manera? Por ejemplo, no robarás. Tiene que ver mucho con todo lo que se refiere a la propiedad. ¿Por qué no se puede robar si...? Bueno, y así. Más bien, Después, más bien a lo mejor, ¿por qué pensar que la propiedad privada es privada, ¿no? Y no fuera de todos? claro, y ahí se explica muy claramente. En el designio creador de Dios, la propiedad privada, la propiedad es para el bien de todos, pero lo que la naturaleza humana indica es que para el bien de cada uno es necesario tener algo propio, pero siempre hay un sentido social de la propiedad. ¿Eso va a quedar preservado así? ¿Cómo va a quedar? No sabemos. Después, hay tres elementos que para mí son muy medulares que nos enseñó el Papa Benedicto y que precisamente nacieron como consecuencia de estas discusiones en Europa y que él llamó principios no negociables en, en un discurso en el año 2006, recientísimo, y que son elementos que un cristiano debe tener en cuenta. Hoy día tenemos una realidad, le guste o no le guste, sobre la vida del que está por nacer. La ley protege la vida del que está por nacer. Esas son las razones por las cuales en Chile no hay aborto amplio y abierto como hay en otros países como Estados Unidos. ¿Cómo va a quedar eso después? ¿Va a decir la Constitución, la ley protege la vida del que está por nacer? ¿O no lo va a decir? Y cada uno tiene que hacerse un juicio, estudiar, no le tengo que decir yo. Pero yo sí sé una cosa, que la protección de la vida, según las palabras de Benedicto, en todas sus fases, desde el primer momento de su concepción hasta su muerte natural, no es negociable para un hombre de bien, una mujer de bien o para un cristiano. Por lo tanto, si yo tengo la certeza o llego a la convicción interior, por lo que estudio, por lo que leo, por lo que me dicen, por el ambiente, oye, esto que hoy día está, no va a estar, tengo que pensar muy bien qué voy a hacer. Segundo, el reconocimiento y la promoción de la estructura natural de la familia, dice el Papa, como una unión entre un hombre y una mujer basado en el matrimonio y su defensa ante los intentos de hacer que sean jurídicamente equivalentes a formas radicalmente diferentes de unión, las uniones entre personas del mismo sexo, que dañan y contribuyen a su desestabilización, oscureciendo su carácter particular y su papel social insustituible. La familia es el corazón de la vida del mundo, de la patria, de la iglesia. Y en este momento, hace unos días atrás, tuvimos un seminario, está en un estado de destrucción, para qué decir, en el ambiente en que vivo yo en nuestra diócesis, que requiere que le pongamos atención. ¿Hacia dónde vamos a caminar? ¿Hacia ese respeto? ¿O vamos a caminar a establecer que todo es familia y al final nada es familia? Son principios no negociables. Y uno, tercero, que para mí es muy importante y que quizás es el que menos repercusión produce, pero que es la protección del derecho de los padres a educar a sus hijos. He sacado hace poco tiempo atrás otra cartita sobre el tema de una ley que quieren hacer para obligar y para establecer programas de educación sexual ya en la parvularia. Y bueno, puede hacerse.
Pero el punto interesante es que en la Constitución, en la norma fundamental, tiene que estar asegurado este derecho y las maneras de ejercerlo. Entonces, papás y mamás que me escuchan, yo no sé si va a quedar o no. Y cada uno, ese es el juicio moral que hay que hacer, o sea, el juicio entre lo que conviene y lo que conviene. Ahora esto está puesto ahí. Ya. Si se cumple más, se cumple menos, que cada uno vea lo que le parezca. ¿Qué va a pasar después cuando elijamos a uno, supongamos que gana el apruebo, o supongamos que gana el rechazo? No sé qué es lo que va a pasar. Si gana el rechazo, tendrán que, el Parlamento puede hacer todas las modificaciones. Si gana el apruebo, habrá que elegir personas que van a escribir de nuevo la Carta Fundamental. Y resulta que cada uno piense si estos valores fundamentales van a quedar ahí o no van a quedar ahí. Entonces, estamos en un momento muy delicado y estamos en un momento en que no hay, como pongo yo por ahí, no hay lugar a la frivolidad. Y creo que, como tú decías al principio, estamos actuando con mucha frivolidad. Se dice, se afirma, se habla de una cosa, se va a la parte estructural de la Constitución. Hay algunos que no quieren una Constitución valórica, muy bien, tienen derecho a no quererla, otros la quieren. Bueno, todas estas posiciones que son lícitas y en las cuales la Iglesia no tiene una opinión concreta porque es un tema muy delicado, tienen que ser pensadas. Otra cosa va a ser cuando el día de mañana, supongamos que hay una nueva Constitución, nos presenten el texto de una nueva Constitución y diga, como dice la Constitución, que dice, la familia en sus diversas formas es el pilar fundamental de la sociedad. Y yo me pregunto, ¿qué significa en diversas formas? O sea, el estatuto constitucional del país está, eso todavía no ha pasado. Entonces, mi llamado es un llamado a la conciencia, a que se dialogue, a que se converse, a que haya instancias. Yo venía publicando, como tú te acuerdas, desde hace mucho tiempo, unas lecturas para los tiempos de cambio. Y estos tenían este objeto, están todos publicados en la página web de nuestro obispado. ¿Qué dice la Iglesia sobre la educación, sobre el uso de la fuerza, sobre el derecho internacional, sobre la propiedad privada, sobre la familia, todo? Desde 1891 hay doctrina social de la Iglesia en forma formal, verdadera, cuando en tiempo León XIII. Y lo que yo quería hacer es aplicar a la realidad que estamos viviendo para que cada uno de nosotros decida en conciencia, ante Dios, ante la patria, ante los ciudadanos. Si un país mete la pata en una cosa de esta naturaleza, lo hace mal, las consecuencias serán para las futuras generaciones. Y vaya que adquirimos una responsabilidad grave si actuamos mal por razones algunas veces de frivolidad, de política, de ideología. Por eso yo puse ahí que hay que abandonar la ideología. Esto está más allá de la ideología. Chile se fundó sobre los principios cristianos, se creó sobre los principios cristianos, siempre han sido respetados y hoy día estamos en un momento en que tenemos que ver cómo hacer para que en las nuevas circunstancias que puedan presentarse se respeten esos principios cristianos. Monseñor, ¿y usted cree que en este momento están las condiciones dadas como para hacer estas reflexiones cuando estamos en medio de una pandemia, cuando hay mucha todavía revolución, por así decirlo, ¿no? Sí. Hay mucho movimiento que está llevado a la violencia, etcétera? ¿Cree que Sí. en este momento están Bueno, a mí para la lo que más me reflexión? preocupa, sí, me preocupa mucho es que estamos como compelidos a esto. O sea, yo lo he hecho porque no queda otra, porque como tú mismo decías al principio, esto va a ser así. Ya, es un juicio de facto que corresponde a las autoridades políticas y para eso están puestas ahí. Tienen que tener fortaleza y cuando digo autoridades políticas son parlamentarios, ejecutivos, legislativos, etcétera. Tienen que tener la fortaleza para darse cuenta qué conviene para el bien de Chile. Ahora, hay una cosa que a mí me preocupa en nuestra realidad y que la he ido comprobando y la pongo ahí. Mucha gente mayor, por un miedo natural a la realidad de las aglomeraciones, de que, aunque no sea completamente médicamente así, según me han explicado a mí los médicos del otro hospital,
una persona mayor que se pesca este virus, muy difícilmente alguna vez sale adelante, no siempre salen adelante, hay problemas muy serios que no solo la muerte, sino que... Entonces, ¿qué pasaría si una importante cantidad de gente de la tercera edad no va a votar? Bueno, son también elementos de facto que la autoridad tiene que evaluar. Sopesar. Y también se está hablando mucho de aquellas personas, por ejemplo, que no van a querer participar, no solamente por el tema de la pandemia, por los adultos mayores, sino que porque esta combinación, como dice usted, a tener que hacerlo ahora casi sin elección, se está diciendo incluso que hasta con un voto sería ya... ¿cómo se llama? Válido. Algo válido, ¿no? Sí, bueno, yo realmente, Miriam, no haría un juicio, yo no me atrevo a hacer un juicio sobre eso. Pero hay una cosa que se llama la legitimidad de las cosas pueden ser más legítimas o menos legítimas. Si yo tengo un pequeño grupo de personas y consulto solamente a una de ellas, y la decisión mía puede ser verdadera, pero puede ser menos legítima o más legítima. Entonces, son cosas de facto que yo llamo a las autoridades y a todas las que tienen que decidir, a decidirlas en serio pensando en el bien de Chile. Y quiero terminar reafirmando esta idea. No se va a tomar ninguna posición. La Iglesia no toma posiciones en cosas que son opinables. ¿Será mejor un régimen parlamentario, semiparlamentario, presidencial, semipresidencial? ¿Será mejor que existan estas instituciones o esta otra, que el Tribunal Constitucional tenga estas atribuciones o la otra, que el Banco Central tenga más o menos autonomía? Tienen que decirlo los sabios, los que tienen autoridad para eso. Pero lo que yo sí sé es que hay cosas sobre los valores fundamentales de qué es la persona humana, qué es el hombre, qué es la mujer, cuál es nuestro fin, el principio de subsidiariedad, el principio del bien común, el principio de solidaridad, ¿ya? El principio me faltó uno, el ¿De la participación? de participación, exactamente, que tiene que estar presente y que están puestos en toda nuestra norma. Eso es lo que me preocupa a mí, los grandes principios. La pelea corta, por así decirlo, de cómo será mejor para que esto funcione, hay que dejárselo a los que saben y que son los hombres que se han dedicado a la política, las mujeres que se han dedicado a la política. Nosotros queremos que se preserven ciertos valores fundamentales de Chile que han estado siempre presentes en la historia de Chile y que le guste a algunos, no están reflejados en algunos artículos de la Constitución que hoy día tenemos. ¿Qué va a pasar con la que tendremos si el día de mañana se hace de nuevo? Esa es la gran pregunta que me tiene que hacer a mí. ¿Y cómo me formo ese juicio? Con los elementos del ambiente, lo que leo, lo que escucho, la televisión, lo que leo en los diarios, las columnas. O sea, así es un juicio moral. Un juicio moral que tiene que ver con las circunstancias también en que yo me encuentro. Y yo tengo que llegar a mi decisión por mí mismo, porque ahí adentro, en la pequeña lugar donde yo vaya a votar, solamente Dios me va a estar mirando. Y nadie tiene derecho ni a preguntarme qué es lo que voy a hacer yo. Muchas gracias, Monseñor. El llamado entonces a que se viralice esta carta en la que no se da ningún juicio de valor, sino que se ponen las cartas sobre la mesa, se ponen los temas, los distintos conceptos, para que cada uno de nosotros pueda tomar una decisión en conciencia. Muchas gracias, Monseñor, por haber estado. Gracias, Miriam. Un gusto. Que tenga un lindo día. Muchas gracias, señoras y señores, por haber estado con nosotros. Esto fue En Tiempos de Coronavirus.